Bienvenidos una vez más aquí a Pacto Renovado. Es un placer poder estar con todos ustedes para compartir la palabra de Dios. En esta ocasión estaremos estudiando el capítulo 2 de Mateo, que habla acerca del cumplimiento de la profecía de Jesús. Jesús, el Mesías, quien es el Salvador de esta tierra, quien tenía que cumplir ciertas características importantes para que pueda ser llamado el Mesías. Además de que tenemos que ver también datos importantes y romper paradigmas, porque hoy en día se dicen que eran 3 magos y la Escritura, aunque usted no lo crea, no lo menciona. Menciona que habían magos, pero no dice la cantidad exacta. Y hoy descubriremos por qué y cómo es que esta tradición también se ha heredado a los hijos y que aún los ateos pueden celebrar estas fiestas, aunque tal vez no crean en Jesús, pero ciertamente la sociedad ha adaptado y ha hecho suya esta fecha tan importante que es el nacimiento de Jesús. Te doy la más cordial bienvenida a nombre de nuestro titular del programa, nuestro hermano Emanuel Flores, que le enviamos un cordial saludo hasta el lugar en donde se encuentra por asuntos ministeriales. Y hoy en este momento nos acompaña una querida hermana que, al igual que este ministerio, se esfuerza por estudiar la palabra, de poder compartir con los más necesitados de esa palabra viva, de ese pan de vida. Es nuestra hermana Elizabeth. Bueno, sí, muchas gracias por la invitación y pues gracias a Dios que nos permite estar aquí para estudiar su palabra. Hermana Elizabeth, sí. ¿Qué es lo que representa para ti Jesús? Jesús, pues es un comienzo. Bueno, ahí como tú lo dijiste, hay mucha gente que no cree en Cristo, pero si nos ponemos a pensar, por ejemplo, nosotros estamos en el año 2017 después de Cristo. Su nacimiento de él marcó la historia. Por ejemplo, para la gente que no cree en Cristo, igual en la historia está escrito. Cuando tú lees un libro de historia, está marcado antes de Cristo y después de Cristo. Así es. Aquí podemos ver que el nacimiento de Jesús también está escrito en algunos libros de texto, aún que las escuelas públicas están, la Constitución indica que es laica, pero sí marca antes de Cristo y después de Cristo, porque fue un suceso trascendental para la humanidad. Entonces aquí podemos ver que Jesús, aunque muchos lo niegan, existió y se hizo hombre, se hizo carne y nació. Vamos a empezar a estudiar este capítulo 2 de Mateo, que dice en esta versión del recobro, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, he aquí llegaron del oriente a Jerusalén unos magos. El primer punto que nosotros queremos tocar, el significado de Belén. Hermana Elizabeth, ¿usted sabe el significado de Belén? Sí, me parece que quiere decir casa de pan. Así es, casa del pan. Eso es lo que quiere, lo que significa Belén, para que usted tome nota de este dato importante. En muchas ocasiones simplemente leemos la palabra de corrido, pero no le damos importancia a ciertos significados de las ciudades que son muy importantes. El siguiente capítulo, si lo podemos leer, el versículo 2, del capítulo 2 de Mateo. Dice, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Bueno, aquí vemos la llegada o el inicio del proceso de los magos, de gente preparada que podía estudiar las estrellas y que al revelarse un nuevo astro sabían que era el cumplimiento de la profecía. Ahora, Jesús tenía que cumplir ciertas características para que pueda ser llamado el Mesías, que es lo que vamos a ver en este momento. Uno de esos datos se encuentra en Miqueas 5:2. Miqueas 5:2 habla de que Jesús tenía que nacer en Belén. De una u otra manera, Jesús tenía que nacer en Belén. Y Miqueas capítulo 5, versículo 2, ahí nos dice o nos relata parte de la profecía. Sí, dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judea, de ti me saldrá
el Señor de Israel, y sus salidas son desde principios, desde los días de la eternidad. Bien, aquí nos dice entonces y confirma que tenía que nacer en Belén. Otra de las características importantes, querido hermano, era que tenía que ser llamado a salir de Egipto. Tenía que ser llamado a salir de Egipto porque no podía nacer en esa ciudad. De una u otra manera, no podía nacer en Egipto, por lo cual tenía que ser llamado a salir de esa ciudad. Y eso nos lo confirman en Oseas capítulo 11, versículo 1. Sí, dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Otras de las características que tenía que cumplir Jesús es que tenía que ser llamado Nazareno, según el profeta Isaías, y él lo describe perfectamente en el capítulo 11, versículo 1. Sí, 1. Tenía que ser llamado Nazareno. No podía tener otro origen. Tenía que ser llamado Nazareno. Isaías 11, capítulo 1 nos los dice. Sí, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoño de sus raíces. Esto nos indica unas características que para ese tiempo era casi imposible de cumplir. Hoy en día, muchos incrédulos a través de Apocalipsis también se niegan a creer acerca de las cosas que tienen que suceder antes de la venida de Jesús. Y estos tiempos son peligrosos. Hablo de que los tiempos son peligrosos porque muchas personas, ha pasado tanto tiempo que Jesús no retorna, que se toman todas las cosas a juego, todas las cosas como si fuera una historia, una fábula, como si esto nunca vaya a suceder. Es exactamente lo que pasaba en ese tiempo, que eran tantas características y que eran tantos puntos importantes que tenía que cumplir Jesús, que veían casi imposible el nacimiento de este nuevo Mesías, o del Mesías, del Hijo de Dios. Entonces, eso es lo que pasa hoy en día, que como en tiempos anteriores, la gente se niega o cree que por su conocimiento esto es imposible que pueda suceder. Hay tantas características para que Jesús vuelva que la gente se ha vuelto incrédula. Ahora, hablemos de lo que Lucas también relata, porque no solamente Mateo relató la vida de Jesús. Lucas capítulo 2, versículo 15 nos relata acerca de la historia de Jesús. Sí, dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dieron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Algo que podemos ver aquí es que la Biblia nunca nos marcó o nunca nos dice, y esto es lo que decíamos hace un momento, que la Biblia no nos dice que habían 3 magos. Si te das cuenta, la Biblia nunca nos dice que fueron 3 magos. Dice que fueron gente que estudiaba la astronomía, gente que estaba preparada, porque después vamos a ver que los astrólogos o la gente que estudiaba las estrellas va hasta Herodes. Entonces, creo, y lo digo desde mi punto de vista, que 3 personas no tendrían por qué hacer como una revuelta ante Herodes. Si eran la opinión de solamente 3 personas, era casi imposible que el rey se pusiera como alerta. Hablamos de que Herodes se puso en una posición de celo, porque según las profecías, Jesús era el rey anunciado, o sea, el rey que iba a venir a ocupar, según a su conocimiento Herodes, el puesto que él tenía. Entonces, él tenía que cuidar ese trono, tenía que ver que ese rey, pues, dónde estaba y cuál era el motivo de su nacimiento, si realmente era Jesús, si cumplía con todos los estatutos que habían dejado en la ley, en las profecías. Entonces esa era la preocupación de Herodes. Veamos si Jesús fue circuncidado. Aquí en Lucas capítulo 2
versículo 21 nos lo aclara, para quienes tengan duda acerca de que si Jesús fue circuncidado o no. En Lucas capítulo 2, versículo 21 nos dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, al cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Recordemos que aquí a María le dicen, tendrás un hijo y le llamarás Jesús. Entonces aquí nos dice y nos recalca, le pusieron por nombre Jesús, nombre que le había sido dado por el ángel antes que fuese concebido, y esto nos indica que fue dado a María. La promesa fue dada a María. Entonces aquí nos los vuelve a recalcar las escrituras. Jesús fue presentado ante las autoridades y adorado, pues Lucas nos revela en el capítulo 2, versículo 22 al 39, que sí, ciertamente Jesús fue presentado y fue adorado. Podemos darle lectura a Lucas 2, 22 al 39. Sí, dice, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Ahí, algo que está escrito en la palabra es, y podemos verlo una vez más, Jesús no vino a romper la ley. Dice aquí, en Lucas 2:23 dice, como está escrito en la ley del Señor. Por eso es que muchos se han equivocado y dicen, bueno, es que Jesús vino a romper la ley de Dios y vino a hacer una nueva religión y vino a romper todo lo del Antiguo Testamento e hizo las cosas nuevas. No, dice que Jesús se acató a la ley del Señor. Dice, todo varón que abra la matriz será llamado santo al Señor. Dice como está escrito en la ley del Señor. Así que Jesús no vino a romper ninguna ley ni la vino a modificar. Jesús vino a cumplir la ley porque Él era la palabra. Dice que desde el principio era la palabra y la palabra era Él, era el Señor Jesús. Sigamos leyendo el versículo 24 del capítulo 2 de Lucas. Dice, y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Aquí vemos que el Señor no es hijo de hombre para que se arrepienta. Aquí vemos que dice, aquí en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu Santo estaba con Simeón, pero a Simeón le habían dado una promesa, que antes que él descansara o muriera, iba a poder ver, dice, la consolación de Israel. Entonces, aquí vemos que el Señor cuando promete algo lo cumple, porque él ya estaba en una edad ya avanzada, pero sin embargo su esperanza, todo lo que el Señor le había prometido, se estaba cumpliendo también para él. Es por eso que Jesús vino a cumplir muchas promesas que el Creador ya les había dado a través de sus profetas a mucha más gente. Dice, y le habían sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres trajeron al niño Jesús para hacer que él conforme a la costumbre prescrita en la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora soberano Señor, despides a tu esclavo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Aquí se estaba cumpliendo la promesa a Simeón. Se estaba cumpliendo la promesa a Simeón. Por eso es que decía, Señor, ya puedo descansar en paz,
porque tu promesa, la que habías hecho para mí, ya está consumida, ya aquí lo estoy viendo, lo ha palpado, lo vivió de cerca. Entonces, seguimos leyendo en el capítulo 31 y dice: la cual has preparado ante la faz de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Si vemos aquí, dice luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Aquí ya Simeón tomaba en cuenta a los gentiles. Si te das cuenta, no solamente era como para Israel, hablaba y decía que iba a traer revelación para los gentiles. Entonces, Jesús naciendo, Simeón ya tenía la promesa y sabía lo que Jesús iba a padecer, y que Jesús también era parte de la salvación de los gentiles. Era ciertamente la gloria de Israel, pero iba a traer la salvación a otras personas que, por culpa tal vez del pueblo que lo rechazó, iban a poder tener la oportunidad de poder conocer al Creador, al Salvador, y poder también entrar a una promesa que solamente los de Israel creían que eran para ellos. Sin embargo, hoy por hoy, nosotros podemos ser injertados a ese olivo, podemos ser transformados a través de la vida de Jesús y la palabra. Si nosotros así lo deseamos, podemos incluirnos a esas promesas que Dios tenía para Israel y que, dice Simeón, iba a traer revelación y luz a su vida. Algo que podemos ver es cuando Jesús crece y progresa. Eso se encuentra en Lucas 2, capítulo 40 al 52. Dice: y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba con sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre María. Dice: y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Y he aquí su padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Aquí vemos que Jesús iba creciendo, pero él no perdía el tiempo, como hoy en día. Creemos que tenemos tanto tiempo para poder distraernos, para poder hacer y deshacer, para poder jugar con la palabra, para poder adaptar a la palabra a lo que me conviene y lo que no me conviene. Y Jesús no perdía ese tiempo. Jesús sabía exactamente lo que tenía que hacer. Dice que desde muy pequeño él era instruido en la palabra. Él comenzaba a revelar la palabra aún a los más grandes. Es por eso que hoy aquí la palabra nos puede traer una enseñanza, que es no perder el tiempo. No perder el tiempo en tratar de suplir tal vez muchas necesidades vanas, tratar de suplir o querer tener más logros y dejar la palabra en segundo término. Aquí nos enseña Jesús que desde muy pequeños debemos de instruir también a los niños. Si nosotros instruimos a los niños en la palabra, en el conocimiento de esa Torá que Dios nos dio, les podría asegurar que la sociedad hoy en día sería diferente. ¿Qué es lo que trae a ti en enseñanza este momento, hermana Eli? ¿Qué es lo que trae para ti esta palabra? ¿Qué es lo que el Señor puede
puede hablarte en esta mañana con esta enseñanza? Pues ahorita de lo último que tú comentabas, que es verdad que nosotros pues nos afanamos por otras cosas, por las cosas materiales y a veces nos da flojera pues leer la palabra, pero pues creo que es de las cosas más importantes, porque igual decíamos que Torah se traduce como instrucción. Entonces la palabra pues es nuestra instrucción para cómo llevar la vida. ¿Cómo es que ha cambiado tu vida a partir del conocimiento de la palabra? Porque hablábamos de que Jesús vino a hacer un cambio, pero no vino a hacer un cambio de religión. Él vino a dividir ese velo, a esa religiosidad que tenían aún los fariseos y que ponían tantas trabas para que pudieras entrar, entre comillas, al reino de Dios. Y Jesús les hablaba y les decía: es que ustedes son hipócritas, ustedes dan lineamientos que ni siquiera ustedes pueden cumplir. Entonces no dejan pasar por la puerta de la salvación a nadie, ni ustedes van a pasar. Entonces ustedes solamente ponen las cargas más pesadas a las personas para exigirles más cosas, aún más dinero para la iglesia, pero no los dejan pasar. Solamente son reglas de hombres, son reglas insensatas, son dadas por el mismo hombre, por la misma carne. Hoy en día eso es lo que podemos ver. Hoy en día adaptamos las escrituras a lo que nos conviene. En muchas iglesias, muchos pastores han hecho de la escritura algo económico, algo que les traiga beneficio, y no han compartido la palabra como se debe. Dice Jesús: deja todo, he aquí todo es hecho nuevo. Sin embargo, nos invita a dejar todo el pecado. Cuando nosotros realmente nos arrepentimos y buscamos la presencia de Dios, dejamos todo el pasado, dejamos todo lo que nos afectó, dejamos todo el pecado. Sin embargo, hoy nos dicen: peca y Dios te perdona. Peca nuevamente y Dios te vuelve a perdonar, y eso no es así. El Señor te dice: ve y no peques más. Así es. Cuando nosotros conocemos de la palabra y del nacimiento de Jesús, nos llama a un arrepentimiento genuino, a un arrepentimiento de todo corazón, y no solamente de labios, no solamente de tener tanto conocimiento y llenarnos de la Escritura, sin llevar eso a nuestra vida diaria. ¿Cómo es que puedes llevar esta palabra contigo, hermana? Creo que, como hablábamos antes de que a veces nos afanamos de las cosas, creo que, por ejemplo, yo antes en lo personal hacía cosas que creía que llenaban mi vida. Y ahora que conozco de Dios, eso como que dices, pues eso a mí ya no me divierte, ya no me atrae. Y antes era algo en las cosas que tal vez yo me la pasaba haciendo, que según yo eso me llenaba. Pero creo que ahora de que conozco de Dios, pues tu manera de pensar, tu manera de ver la vida cambia, tu actitud cambia. Muchas cosas el Señor nos cambia cuando empezamos a conocer de Él. Hablábamos de que la Escritura tiene que ser viva en nosotros, y es que aquí vemos en la profecía del nacimiento de Jesús que pues el pueblo de Israel tenía el conocimiento carnal, o tenía el conocimiento de que iba en algún momento que nacer su Mesías, pero no tenían la revelación del Espíritu Santo, no tenían esa revelación que viene de lo alto, por lo cual aún los magos en su mente carnal fueron con Herodes. Sí. Y fueron a decirle: mira, es que creemos que van a ser un Mesías. Cuando ellos ya tenían la instrucción y tenían la profecía y tenían el conocimiento de que Jesús iba a nacer, no tenían por qué ir con Herodes. Sin embargo, cuando flaquearon y pensaron que su conocimiento humano era lo suficiente, se fueron con Herodes. Hoy en día eso nos pasa, que pensamos que nuestro conocimiento es suficiente o nuestra preparación es suficiente como para doblegar la palabra o doblegar este conocimiento a lo que nosotros queremos, y queremos adaptarlo.
a lo que nosotros creemos, a lo que nos acomoda, y muchos hacen esto, dividen la palabra y dicen, esto es lo que me conviene, esto no, de esto sí hablo, de esto no. Si yo hablo del infierno y del pecado y de la maldad y de la murmuración y de todo eso que para Dios no es bueno, entonces se me van a ir mis ovejas, ¿no? Sí. Es el miedo que hoy tienen en día muchos pastores, que no quieren decir la verdad. ¿Por qué? Porque hay un fin económico, hay un interés, hay algo que los frena más allá, y no el Espíritu Santo, sino la conveniencia de cada quien. El Señor no nos llama a poder disfrazar la palabra, no nos llama a poder hacer y deshacer como nosotros queramos, sino nos habla a instruir a las personas conforme a esta palabra. Jesús no vino en vano a nacer en esta tierra, ni a sufrir, ni a dar su vida por nosotros en vano. Sí. ¿Cómo crees que nosotros podemos compartir de esta palabra con los demás? Bueno, pues yo creo que escudriñando y pues buscando cada vez más, así como tú dijiste hace rato, a veces hay unas palabras que no comprendemos y nos seguimos y tal vez esa palabra te quería decir algo. Pero bueno, saliéndome tantito del tema de lo que tú decías hace rato, que hay gente que nos enseña malas cosas y así, bueno, otras personas, también creo que nosotros tenemos un poco de culpa, porque Dios nos dice, escudriña las escrituras. Entonces, tal vez lo que te están enseñando, pues tú puedes llegar a tu casa y buscar, sí, lo que me enseñaron es así, y en la palabra lo dice. Pero, pues a veces no lo hacemos porque nos da flojera, o no sé, o porque creemos que otras cosas son más importantes. El nacimiento de Jesús marca, como les decíamos hace un momento, algo muy importante para nosotros, o por lo menos para las personas que estudiamos la palabra, que es la diferencia entre la vida y la muerte, la eternidad y el pecado que nos iba a llevar hacia la oscuridad. Cuando vamos a un corte y regresamos para ver cuál era la diferencia entre el Evangelio de Lucas y Mateo acerca del nacimiento de Jesús. Bienvenidos ya a este segundo segmento de Pacto Renovado. Hablábamos hace un momento de todos los cambios que Jesús vino a traer con su nacimiento, con ese cambio de religiosidad, con ese cambio aún a los fariseos, a los rabís de ese tiempo, a las personas que creían tener todo el conocimiento de la palabra y de la ley en un conocimiento humano nada más, porque Jesús vino a traer el lado espiritual, un lado diferente de relación con Dios y no tanto de religiosidad. A diferencia de los fariseos, Jesús cumplía la ley tal cual. Los fariseos simplemente ponían más cargas a las personas para poder entrar al reino de Dios. Decíamos que algunos fariseos, por no generalizar, incluían en la palabra el Talmud, incluían otro conocimiento de hombre y ponían reglas que le beneficiaban a ellos. Sin embargo, hacían muy difícil la entrada. Pero hoy Jesús nos llama a una relación con Él, una relación con el Padre, y no tanto con conocimiento humano, con preparación secular, sino que habla de dejar entrar el Espíritu Santo a nuestras vidas para que Él pueda traer revelación. Antes de irnos al corte mencionábamos que había una diferencia entre el Evangelio de Lucas y Mateo. ¿Cuál es esa diferencia, hermana Eli, que mencionábamos hace un momento? Sí, bueno, Lucas relata en su evangelio la juventud de Cristo, que Cristo era un hombre verdadero, y a diferencia del evangelio de Mateo, su enfoque es que Jesús era el rey verdadero, el Cristo. Ahora vemos en el versículo 4, seguimos la lectura de Mateo.
capítulo 2, versículo 4. Dice en la versión Recobro, dice: y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, inquiría de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y es que los sacerdotes enseñaban la ley a la gente. Eso lo podemos ver en Malaquías capítulo 2, versículo 7. Sí. Ahí podemos ver que los sacerdotes enseñaban la ley a la gente. Sí, dice: porque los sabios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. ¿Por qué se hacía la convocación de estas personas? Y es lo que estamos viendo y cotejando en las escrituras, es que tenían un conocimiento, tenían el conocimiento necesario para poder descifrar si ciertamente era Jesús el Mesías, y quien a través de los profetas habían dicho que iban a ser en algún momento, pero que no sabían cuándo. Entonces se les fue convocado porque tenían la preparación suficiente y el conocimiento de que Jesús iba a nacer. Y esto nos lo afirman en Esdras capítulo 7, versículo 6. Sí, dice: este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. A diferencia de ellos, tenían el conocimiento. Decíamos que fueron convocados sacerdotes y escribas porque tenían el conocimiento de que Jesús iba a nacer y que iba a traer salvación. Sin embargo, a diferencia de los magos, no tuvieron la visión ni mucho menos el interés de poder buscar a Cristo. ¿Por qué? Los judíos tenían un conocimiento mental de Cristo, pero su escritura era muerta. Todo el conocimiento que tenían era muerto, mientras que los magos recibieron una visión viva con respecto a Cristo, con respecto a Jesús. Después de recibir la visión viva, dice que los magos fueron desviados por su concepto humano y fueron a Jerusalén, la capital de la nación judía, donde se esperaba que estuviese el rey de la nación. Seguimos leyendo en el capítulo 5 de Mateo 2:5, dice: ellos le dijeron: en Belén de Judea, pues así está escrito por medio del profeta. 6 dice: y tú, Belén, tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que apacentará mi pueblo Israel. Hablamos de Jesús. Ahora vamos a tocar un tema muy interesante, que era la envidia de Herodes. Ciertamente Herodes tenía envidia de que naciera alguien más y que podría, o tenían el pueblo la esperanza de poder esperar un nuevo rey. Ese nuevo rey era Jesús, y entonces despertó la envidia de Herodes, y lo podemos ver en Mateo capítulo 2, versículo 7. Dice: entonces Herodes, llamado en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Bueno, también nosotros entendemos aquí que Herodes les preguntó eso a los magos para que él supiera dónde iba a nacer el rey, no porque le interesara, sino por lo que tú dijiste, por la envidia, o porque tal vez este rey que iba a nacer le iba a quitar su puesto o el lugar donde él estaba. Entonces podemos ver ahora, dice: y enviándolos a Belén dijo: id e indagad con exactitud sobre el niño, y cuando le hallaréis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Aquí podemos ver la diferencia o el interés nada más de Herodes por saber dónde, decías hace un momento, dónde iba a nacer Jesús, quien representaba en ese momento la competencia de su reinado, y quien podía marcar la diferencia entre seguir esa herencia del reino que él había acordado con Roma, o ser sustituido en algún momento. Dice el capítulo 9: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto aparecer les guiaba hasta que llegó y se detuvo sobre donde estaba el niño.
Cuando los magos fueron corregidos por las escrituras y reencausados, eso es lo que veíamos hace un momento, que fueron guiados primero por su carne, pero las escrituras los recausaron. La estrella se les apareció de nuevo. La visión vivía siempre e iba a par de las escrituras. Entonces, después de que habían sido guiados por su carne, cuando salen, nuevamente el Espíritu les permite ver la estrella nuevamente, para que ellos puedan ser guiados hacia Jesús. Y al ver la estrella se regocijaron sobremanera con gran gozo. Seguimos en el versículo 11. Sí, dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Los pastores hallaron al niño Jesús que todavía estaba en el pesebre, y eso lo podemos ver en Lucas 2:16. Lucas 2:16 nos afirma que hallaron al niño Jesús que todavía estaba en el pesebre. Después de esto, los magos del oriente vieron al niño en la casa. ¿Podemos darle lectura a Lucas 2, capítulo 16? Dice, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostados en el pesebre. Retomando hace ratito lo que tú mencionabas, que bueno, pues que todos creíamos antes las demás personas piensan que los magos eran 3. Aquí creemos que es porque fueron 3 regalos lo que se les dio. Entonces ellos creen que cada mago llevaba un regalo, ¿no? Sí, a diferencia de lo que hoy se cree, a diferencia de lo que hoy nos han dicho que eran 3 magos y hasta nombre ya tienen, ¿no? Sí. La iglesia romana o la iglesia católica les ha dado nombre, les ha dado color, les ha dado hasta transporte, ¿verdad? Sí. Dicen que son 3 y que hay uno morenito y que hay uno más blanco, pero no, la escritura no nos los dice, aunque pueda parecerle algo distinto a lo que usted cree. Ciertamente la Biblia no nos dice que eran 3 magos, no nos dice de qué colores eran, tampoco dice que llevaban un caballo, un elefante o un camello. No, la escritura dice que eran personas preparadas, y es lo que decíamos hace un momento, era imposible que solamente 3 personas pudieran generar el tanto interés de todo el pueblo de saber quién era Jesús, porque dice la escritura que despertaron curiosidad no solamente en Herodes, dice en Herodes y todo el pueblo. Entonces, aquí podemos ver que eran personas preparadas, pero no eran solamente 3, podrían haber sido más. La escritura no nos dice cuántos eran, pero sí, eran muchas personas que podían generar un impacto a esa nación, que podían, como eran gente importante o gente respetada en ese tiempo, ciertamente tenían una credibilidad amplia, lo cual Herodes envidiaba, porque al nacer Jesús podría quitarle el trono, como decíamos hace un momento. Seguimos leyendo el versículo 12 de Mateo. Aquí el Señor les vuelve a insistir y les dice, no vuelvan a Herodes. Regresaron a su tierra, pero por otro camino, porque si te acuerdas, leíamos en la escritura anteriormente que le habían dicho a Herodes que sí, que una vez que sepan dónde estaba el niño, iban a regresar a informarle dónde estaba, con quién estaba, cuáles eran las condiciones del niño, si ciertamente cumplía la profecía, si solamente era un rumor de la ciudad o solamente era una consecuencia de la imaginación de alguien. Pero como Dios mismo les revela a través de su espíritu que no era necesario que regresen a Herodes, porque Herodes solamente lo quería para deshacerse de él, entonces ellos regresan por otro camino, dice la escritura. Ahora en el capítulo 13 dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo.
Es aquí donde empieza la persecución de Jesús, es lo que decíamos, que Herodes aquí muestra su verdadera cara. Aquí Herodes demuestra que no solamente, como les había dicho a los magos, que buscaran al niño para poder adorarlo, para poder llevarle regalos, una mentira más que él decía, porque tenía la intención de matarlo, porque representaba una amenaza para su reinado. Seguimos leyendo el capítulo 14, el versículo 14. Dice, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. El cumplimiento de la profecía acerca del Cristo está en Oseas 11:1. Lo llevó a cabo Dios por medio del error que cometieron los magos al ir a Jerusalén. Dios es soberano aún en nuestros errores. Aquí demuestra que Dios tiene que cumplir su propósito a pesar de que nosotros cometamos errores. El Señor vuelve esos errores a recausarlos a través de su palabra. Esta profecía nos une a Cristo con Israel. Pero hablábamos de que hay una promesa en Oseas capítulo 11, versículo 1. El cumplimiento de la profecía acerca de Dios, porque el capítulo 15 dice, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Pero ¿dónde está esa profecía? ¿Dónde está escrita? Está en Oseas capítulo 11, versículo 1. Oseas capítulo 11, versículo 1, para que usted pueda tomar nota. Ahí se hace el cumplimiento real de la profecía acerca del Cristo. Sí, Oseas 11:1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Ahí está la promesa y nos hace reflexionar acerca del cumplimiento de la profecía acerca de que era Cristo. Seguimos leyendo en el capítulo 2 de Mateo, versículo 16. Dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos los alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Luego dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que lloró a sus hijos, que no quiso ser consolada porque perecieron. Murieron sus hijos de Raquel por orden de Herodes. Así es. Donde Raquel dice que fue sepultada en el camino de Belén en Génesis 35:19. Nos enseña. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Ahora vemos, dice Ramá, situada en el territorio de Benjamín. Ahora podemos ir a Josué 18:21. Dice, la ciudad de la tribu de los hijos de Benjamín por sus familias fueron Jericó, Bet-Ojal, del valle de Casis, Bet-Arabá, Samaraim, Betel, Abim, Para, Ofra, Kefar, Omaní, Ofni, Geba, 12 ciudades con sus aldeas, Gaboam, Ramá, Berot, Mispa, Cafira, Mosá, Raquem, Irpel, Taralá, Selá, Elef, Bus, que es Jerusalén, Jebús, que es Jerusalén, Gabá y Kiriat, 14 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. Seguimos leyendo en Mateo capítulo 2, versículo 19. Pero después de la muerte de Herodes, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto. Dice que tenía que cumplirse también esa indicación de que tenía que morir Herodes porque lo perseguía hasta la muerte. Persiguió a Jesús, pero nunca lo encontró.
Dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto. Seguimos leyendo el versículo 20 de Mateo, capítulo 2, versículo 20. Dice, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que acechaban la vida del niño. Esto habla de Herodes y también habla del regreso para habitar en Nazaret. Seguimos leyendo el versículo 21. Dice, entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judá, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Dice, y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, que habría de ser llamado Nazareno. Es ahí donde se cumple la promesa. Mencionábamos hace un momento que todas las cosas suceden por algo, y que a pesar de los errores de los magos, a pesar de que no siguieron las instrucciones, a pesar de que Herodes lo perseguía y de todas las circunstancias que se le fueron presentando a Jesús, tenía que cumplirse esa promesa. Era parte del propósito de Dios para la vida de quien iba a ser llamado el Mesías. Y decíamos hace un momento en el segmento anterior que Jesús tenía que ser llamado Nazareno. De una u otra manera tenía que ser llamado Nazareno. Entonces tuvieron que pasar todas estas circunstancias para que ellos huyeran y después regresaran a Nazaret. Y aquí lo vemos en el capítulo 20, 21 y 22. El capítulo 2, versículo 20, 21 y 22 de Mateo. Seguimos leyendo el capítulo 2, versículo 23. Dice, y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que habría de ser llamado Nazareno. Esta profecía la vemos en Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Bueno, ahí pues nos habla que ahí se cumple lo que fue dicho, que se le habría de llamar Nazareno porque nacería del pueblo de Nazaret, ¿verdad? ¿Qué es lo que trae para ti toda esta enseñanza? Ha llegado el momento de concluir, de dar la parte más fuerte de esta enseñanza. ¿Qué es lo que trajo para ti el nacimiento de Jesús? ¿Qué es lo que ha hecho Jesús en ti para que su sacrificio no fuera en vano? El Señor nos manda y nos recuerda arrepentimiento en esta mañana. El Señor nos habla a que todo su sacrificio y todo el dolor y todo el proceso que Él vivió no sea en vano. Necesitamos hacer un cambio en nuestra vida. Necesitamos meternos en la Escritura, poder entender que Jesús vino a nacer por ti y por mí, pero también murió y tuvo un proceso, aún siendo el Hijo de Dios, tuvo un proceso grande para que pudiera cumplirse los propósitos de Dios. ¿Qué es lo que ha traído en esta mañana esta enseñanza para ti, hermana Eli? Pues por ejemplo que pues Él cumplió con todo lo que fue la ley, porque como tú lo dijiste hace rato, mucha gente que ya cree que la ley ya no es válida, pero al leer las escrituras desde el principio nos damos cuenta que desde sus padres de Jesús, al circuncidarlo, cumplían con todo lo que era la ley de Moisés, la ley que Dios le había entregado a Moisés. Entonces, pues nosotros igual, ¿no? Que nos tenemos que esforzar en cumplir la ley y no querer brincarnos las cosas. ¿Cómo crees que cómo podemos hacer que la muerte de Jesús no sea en vano? ¿Cómo podemos lograr eso? Pues pienso que de un principio esforzarnos en conocer de Él y pues ya después que vamos conociendo su palabra, sus instrucciones, pues obedecerlas.
y no hacer como hicieron los magos, que primero se fueron con Herodes y luego fueron a buscarlo a él a Jerusalén. Han traído diferentes puntos que hemos tratado en esta mañana, y es la desobediencia, uno de las instrucciones de Dios. Aquí comprobamos que aún siendo sabios, aún teniendo conocimiento de la ley, conocimiento de la palabra, desobedecieron y decidieron que por su conocimiento, por lo que ellos pensaban, por su criterio, creían que era necesario ir a informarle a Herodes. Era un error muy grande lo que estaban cometiendo, a pesar de conocer la palabra, de haber conocido las profecías. Sin embargo, era parte también del propósito de Dios para que Herodes pudiera dar esa orden y que Jesús se moviera nuevamente a Egipto y de ahí nuevamente a Nazaret. Aquí vemos la gloria de Dios moviéndose a través también de los errores de personas que creían que teniendo el conocimiento, la profesión, los fundamentos muy claros de la ley, se equivocaron y tomaron decisiones que, a pesar de que fueron erróneas, el Señor lo puso como parte del propósito que tenía que cumplirse para con Jesús. Hoy necesitamos dejar de confiar en lo que nosotros creemos, dejar de confiar en nuestras habilidades, dejar de confiar en lo que creemos, en lo que tal vez hasta cierto punto de vista dejar de seguir el conocimiento del hombre y comenzar a meternos en la palabra, comenzar a nosotros nutrirnos de esto y comenzar a investigar acerca de los fundamentos de Jesús. Necesitamos dejar de guiarnos por solamente conocimiento vano, a veces por lineamientos, como veíamos hace un momento, de los hombres, de reglas de personas que creen que tienen el conocimiento, pero no viven la palabra tal cual. Hoy es momento de regresar a las sendas antiguas, ciertamente, pero regresar a esas sendas sanas, a esas sendas que vienen de la palabra y no de doctrinas y de conocimientos vanos. Ha llegado el momento de reflexionar qué es lo que nosotros queremos hacer, si realmente queremos hacer el cambio en nuestra vida o todo lo que escuchamos es en vano. Si solamente escuchamos y no vivimos lo que estudiamos, es en vano todo lo que nosotros hacemos. Es en vano todo lo que tú puedas conocer. Es en vano todo conocimiento que no venga inspirado o revelado por el Espíritu Santo. Pues bueno, como todo tiene un principio, todo tiene un final, y hemos llegado ya al final de este segmento en donde Dios nos ha enseñado y nos ha traído palabra nueva y palabra de enseñanza a nuestras vidas, hermana Eli. Sí, bueno, sí, muchas gracias al Señor que nos permite pues escudriñar su palabra, y pues que este día hemos descubierto cosas que no sabíamos de nuestro Señor Jesucristo. Pues gracias le damos a Dios y a usted por su compañía en este programa. Esperamos vernos y poder estudiar estas escrituras en el próximo programa. Que Dios les bendiga.